Señores, estamos de regreso con El Consumidor. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a nuestra amiga Rosa Iris Matos, que cumple años mañana. Rosa, muchísimas felicidades, mucha salud y que Dios te dé esa criatura que viene ahí, ese niño, porque es de un niño, tú lo único que das es varones, tú y tu esposo. Que venga con mucha salud, así que muchísimas felicidades en tu día de cumpleaños. Cali Báez nos acompaña, la licenciada Cali Báez, y con ella vamos a hablar acerca de un tema que es preocupante, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, que es la adicción a las drogas. Y entonces con ella un poco orientar con respecto a cómo se inicia una persona en drogas, cuáles son los síntomas, los signos que se presentan y qué puede hacer una familia para ayudarlo. Cali, claro. Qué placer tenerte en el programa de nuevo para hablar sobre este tema. Cuéntanos, Cali, esto de la adicción a las drogas, ¿cómo se presenta? O sea, ¿cuáles son los primeros síntomas que da? Que un joven, una persona es adicta a las drogas. Claro, hay que reconocer que pasa en jóvenes, en personas más jóvenes que en adultos. Ya a partir de los 30 a 35 años no es muy común que esto ocurra, aunque sí lo hace, pero usualmente pasa cuando somos más jóvenes, 18, 19, cuando empezamos a tener una vida social mucho más activa, cuando estamos mucho tiempo con nuestros pares y tenemos acceso al dinero, tenemos acceso a vehículos, tenemos acceso a varias cosas que no teníamos hacía pocos años, precisamente por la edad. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con la curiosidad. Empieza la curiosidad. Es cierto que en todos los lugares, no importa la clase social, no importa el lugar, se empieza con la curiosidad, se tiene contacto con las drogas, y ya una vez uno está en contacto con las drogas, se crea una necesidad del cuerpo hacia la sustancia. O sea, empieza siendo psicológica, pero la verdad es que comienza a partir del uso, y no tiene que ser uso frecuente, no tiene que ser constante, pero empieza ya el cuerpo a pedírtelo. Entonces, ¿qué pasa? La persona se va deteriorando físicamente de manera muy rápida, usualmente se ponen muy delgados, no duermen, o sea, tienen mucho insomnio, uno le ve la cara bastante agotada, exactamente, ya no se cuidan igual, están con síntomas como un poco paranoicos, como que me van a encontrar. Todo es escondido, nada, si somos una familia muy unida, se trancan en la habitación, no quieren tener contacto con nadie, o que lo vean mucho, sale mucho de noche, llega extremadamente tarde, rompe reglas. O sea, yo estoy hablando de que si una persona, un muchacho normal, llega tarde un día, le echan su boche, ahora vamos al otro extremo. Claro. Al extremo. Está temprano, muy pocas veces lo celebran cuando llega, pero está temprano en la casa. ¿Ves? Exactamente. Entonces son personas que salen muy temprano de la casa, llegan muy tarde, precisamente para que los padres o los hermanos no vean los cambios. Y eso, tú hablabas de curiosidad, y eso me dio curiosidad a mí. ¿Cómo es esto de la curiosidad? ¿Cómo que se inicia con curiosidad? O sea, nosotros somos curiosos durante nuestra adolescencia, estamos creciendo y queremos experimentar muchas cosas. Eso me da miedo, el entender de que por curiosidad un joven, un niño, decida utilizar las drogas. ¿Por qué la curiosidad tiene un rol importante en esto? Bueno, nosotros estamos en contacto tenemos información de las drogas desde muy temprano y sabemos la parte positiva, entre comillas, de las drogas. O sea, la persona se vuelve muy activa, la persona se pone muy contenta, o se le va el estrés, se le va el nerviosismo, goza más en las fiestas. Entonces uno ve a una persona en ese estado y el joven dice, bueno, pero un día no es nada. Y si yo soy de las pocas personas en mi grupo que no lo hago, un día puede la presión de grupo también es importante. Sí, es cierto, la presión del grupo es muy importante. Muchas veces cuando la persona no hace lo mismo que los demás, lo afuerean, como decimos aquí, lo echan fuera del grupo. Entonces ya la misma persona se siente opresionada si no tiene una fuerza de voluntad, y no solamente una fuerza de voluntad, sino una educación de casa donde se le haya hablado abiertamente de estos temas, no con miedo, no con censura, sino abiertamente. Estas son las drogas, estas son las consecuencias, esto es lo que hay, esto es lo que va a pasar. Si la familia hace eso, es muy poco
probable que haya curiosidad, porque ya yo tengo la información y ya yo sé que si yo me expongo a eso, yo me voy a hacer esclavo de eso. Okay. Entonces, jóvenes con poca autoestima, que quieren pertenecer, son los que principalmente se exponen. Tú decías de la familia debe hablar. ¿Entiendes que la familia, los padres, la madre, los tíos, o sea, todo el núcleo familiar debería hablar con los niños de la familia, con los adolescentes, sobre las drogas y explicar las consecuencias para que esto sea un... Porque mucha gente tiene miedo de hablar de eso. Hay dos temas en este país que son tabúes, o hay varios, pero la sexualidad es uno. La sexualidad es uno y el tema de las drogas también es otro. O sea, eso no se puede hablar. En televisión tiene que ser después de las 12 si es hablar de sexo. Aquí la gente se molesta cuando tú hablas de sexo temprano. Cuando yo, por ejemplo, en el programa toco temas del corazón o toco temas del cerebro o de cualquier otro órgano, no hay problema. Pero el día que yo hablo acerca de los órganos sexuales, ya hay problemas. Porque entonces, espérate, tú estás hablando de un tema tabú. Tenemos esa mentalidad cerrada en el país. Entonces, ¿cómo...? Entonces, se recomienda entonces que se le hable a los hijos sobre este tema, sobre la drogadicción, sobre las drogas, que se le haga, aunque el niño ni siquiera lo conozca, hablarle sobre ello. No estamos hablando de un niño de 7 y 8 años, claro, quizás, ¿no? Ya estamos hablando de preadolescencia. Sí. Claro que sí, hay que hablar abiertamente. ¿Por qué? Porque no hay mejor medicina que la prevención. Igual con la sexualidad. Lo que pasa es que muchas veces las personas quizás podemos jugar con el tema sexual y no ser... objetivos, educativos. Sí. Un padre siempre va a tratar de ser educativo, no va a tomar un tema de esto como relajo, claro. No va a contar historia de su vida, o sea, por Dios. Entonces, siempre y cuando sea educativo, sea parte de la prevención, sí. Siempre es bueno hablar, sobre todo la sexualidad y las drogas, precisamente. Con la sexualidad inclusive más temprano, claro. Porque ya niños de 8... 7 años que ven algo en la televisión, papi, ¿qué significa esto? Mami, ¿qué significa lo otro? Claro. Y el padre que sale huyendo es el que lamentablemente sufre a los años el que un hijo se haya enterado por el internet o por los amiguitos de todo lo que está ocurriendo. Igual puede pasar con sustancias tan peligrosas como las drogas. Ahora nos están viendo cientos, miles, cientos de personas en sus casas y que tienen, tal vez algunos de ellos tienen dentro de su núcleo familiar a una persona, a un miembro que está dentro de la drogadicción. ¿Qué se le puede recomendar? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esta persona, a este miembro de la familia, a salir del vicio de las drogas? Mira, lo más importante es reconocer que tenemos una gran responsabilidad con esta persona. O sea, tener una persona en la familia no es algo que con un cuidado de una semana va a estar bien. Claro. No. Es algo de por vida. Una adicción, el que es adicto hoy es adicto dentro de 25 años. Sí. Entonces nosotros vamos a tener que cuidar de esa persona. Inclusive se le educa, no solamente para conocer qué deben hacer. En el caso del apoyo es estar todo el tiempo atento. Y cuando digo se les educa a todos, es porque hasta los hermanos menores o mayores, el tío, el primo, el vecino, las personas de confianza que puedan ayudar, que sean una red, que no solo dejen a una sola persona, porque se va a deteriorar demasiado. Sí. Entonces, es muy importante que ellos estén conscientes de esto, de que es para siempre, que estén orientados por un psicólogo, que también pasen por su propio proceso de duelo. Sí. Esto es una pérdida de salud de la familia, nosotros no vamos a estar tranquilos, o sea, tranquilos de que todo el mundo está bien, aunque no hay una familia que pueda estar completamente tranquila. Yo creo que no existe en el mundo, sí. Pero en estos casos hay que prestar mucha atención, estar constantemente leyendo, estar en contacto con un psicólogo, con un psiquiatra, con las personas que van a estar no solamente tratando al adicto, sino también que ellos necesitan un tratamiento. Y tú sabes que hay una parte también importante. Yo te hacía la pregunta y mientras la hacía pensé, bueno, pero hay casos de que adictos o personas que no quieren ser ayudados o no reconocen que tienen una adicción. La mayoría. Un día, bueno, yo no hago eso y están en el closet, vamos a decir, de ese tema. Pero, ¿cómo entonces ayudamos a esto? Porque muchos de ellos se tornan agresivos. Muchos de ellos se tornan, y se van de la casa. Hemos visto muchísimos casos también de personas bajo los efectos de las drogas que son capaces de agredir a su madre, de matar hasta un hijo, a un familiar. ¿Cómo entonces ya estos casos un poquito ya más extremos, cómo se afrontan? A ese tipo de casos se les trata de afrontar con una especie de intervención.
Sí. O sea, por eso un grupo de personas tratando de hacer conciencia. Pero ¿qué pasa? Que es familiares, personas cercanas que se reúnan a hablar con la persona afectada, sí, explicándole el daño que él sin querer le está haciendo a todos, el daño que se está haciendo a sí mismo y lo que ellos van a hacer a partir de ahí. O sea, eso lamentablemente no puede surgir de la idea de un familiar, porque tiene que estar acompañado de un médico, un médico psiquiatra, tiene que estar acompañado de un psicólogo y tiene que estar acompañado de personas que estén dispuestas a sostenerlo si se pone agresivo o lo que sea, pero tenemos que tener el segundo plan, no solamente hablar y quedarnos así, sino que esa persona tiene que ser intervenida. O sea, nosotros tenemos que llevarlo a un hospital a que se desintoxique, a un centro de rehabilitación. Y ese es el paso que no, o sea, nosotros no podemos hablar y mañana te llevamos. No, porque es una persona que se va a escapar, es una persona que va a hacer lo posible por no estar y punto, aunque lo prometa, aunque lo prometa. Entonces, es una persona, la intervención debe terminar esa persona yendo a rehabilitación o internándolos para desintoxicarse de manera Pero esta parte siempre yo he tenido mis dudas con respecto a estas intervenciones y a o vamos a decir, a sometimiento en muchos casos. Mira, te vamos a llevar. Cuando yo no reconozco que tengo un problema y que siento que me están violando, me están invadiendo, ¿eso no hace un efecto contrario a lo que queremos? Me refiero a que la persona dice, no, y me están obligando, y me vuelvo más rebelde, y está bien, estoy en eso, y luego vuelvo y recaigo porque yo no entiendo que estoy... Es como que me encarcelen, yo entendiendo que soy inocente. Ok, vamos a ver. Lo que pasa es que si te encarcelan, tú siendo inocente, tú estás consciente de lo que está pasando. Nosotros estamos hablando de personas que consumen sustancias que no están conscientes del daño que están realizándose. Entonces, no solamente es que no hay una conciencia, es que no lo pueden controlar. Entonces, por eso es que se somete a que lo agarren, a que sea forzado. Pero ¿qué pasa? Que esa persona, cuando se está desintoxicando, no está solo. Está con el psicólogo, con el psiquiatra que le va explicando, esto está pasando, esto es lo que está ocurriendo, cómo tú te sientes. Y ya la persona está racionalizando todo lo que en un momento fue un sometimiento, ahora es quizás una voluntad. Muchas personas recaen. Las adicciones, lamentablemente, tienen eso. Tienen muchas recaídas. Pero está también demostrado que en cada recaída la recuperación suele ser más rápida porque ya ha habido una conciencia, inclusive un temor a que vuelva a ser sometido a lo que fue sometido en un principio. Eso siempre y cuando la familia esté ahí. Yo creo que la parte vital y el enfoque que le has dado a toda la participación con respecto a este tema es el tema de la familia. Claro. Creo que fue la palabra mágica tuya durante toda la exposición, es la familia. Y has hablado acerca de la intervención de la familia. No solamente la intervención como tal, como la planteaba, sino también intervención en todo el sentido de la palabra, lo que se refiere al cuidado, a velarlo, a estar atento a la comunicación también. Yo creo que es importante, lo que decías de hablar con nuestros hijos sobre estos temas que no deben ser tabús. Y creo que mejor persona para hablarles a sus hijos con respecto a estos tipos de temas que sus padres. Un padre o tutor, definitivamente. Qué bueno. Entonces, ya por último, Cali, la parte de la reinserción de este personaje. O sea, siempre se habla de, bueno, que hay que alejarlo de los amigos. Ya me refiero post la intervención, ¿no? Que hay que dejarlo de un grupo de amigos que tal vez no sea. Ese tipo de cosas. ¿Qué se recomienda? Los psicólogos, ¿qué recomiendan que debe hacer este personaje, este joven, este paciente, que luego que sale de un proceso de evaluación y de ese tipo de cosas, se quiere reinsertar? ¿Cuáles son las recomendaciones que se le dan? Definitivamente tiene que cambiar radicalmente de vida. No se puede tener contacto con las personas que se tenían contacto antes de la intervención. Tenemos inclusive, si estamos en una universidad, cambiarnos de universidad. Si estamos trabajando aquí, trabajar en otro sitio. Tenemos que hacer un cambio radical, porque una recaída se puede dar en un segundo viendo a un viejo amigo en un centro comercial. O sea, viejo, te perdiste, pero vamos a juntarnos, vamos a hablar. Y
ya eso puede crear un deseo, de volver a lo mismo. Entonces es un cambio realmente radical. Lo que nosotros tenemos que hacer también es introducir actividades saludables en la vida de esta persona, el ejercicio, la ayuda, que ellos ayuden a muchachos que estén en la misma situación, exacto, porque eso hace que es como una charla que tú estés dando, pero tú te la estás dando a ti mismo. Entonces la ayuda, el ver personas que pueden estar en peor estado que tú, en mejor estado que tú también. Como dije, el ejercicio, la alimentación, el estar siempre con personas que te aporten, la parte espiritual. Yo he visto casos que hasta, por ejemplo, hasta de pareja deben cambiar. Porque, por ejemplo, las parejas son parte del problema, porque también es adicta. Una relación tóxica, inclusive siendo la otra persona no adicta, hace que el adicto vuelva a recaer. O sea que esa dinámica de peleas, de palabras, de todo eso, a veces hay que cortarlo también. O sea que son muchos los factores que... Esto es un tema muy amplio y la realidad es que el tema de la drogadicción, que es preocupante en todo el mundo, señores, y cada día más casos. La República Dominicana en la década de los 80 era un país puente, donde la droga pasaba por aquí, se dejaba dinero y seguía para otro sitio. Ya hoy día se paga con droga en la República Dominicana. El servicio de traspaso, de transporte de droga de aquí hacia Estados Unidos, otros destinos, ya no es con dinero que se paga, ya también se paga con droga, porque ya aquí tenemos un buen mercado para este negocio. Entonces, yo creo que los padres tenemos que estar ojo visor a eso, y por eso estos temas son siempre interesantes. Claro que sí. Cali, gracias por estar con nosotros. Gracias. Siempre es un gran placer. Tú estás en el centro... En Terapia Boutique. En Terapia Boutique, así es, de Terapia Boutique, así que ya lo saben. Señor, recordar que Arroz Campos es elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Muchísimas gracias por su atención, señores. Pasen un buen fin de semana. Cali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de Telesistema. Bye bye.